en aquella cruz, hoy cautiva todo corazón. Es Jesús. Su poder llenando cada rincón de la tierra, rompiendo todo temor, despertando todo un corazón. Es Jesús. Oh, toda rodilla se postrará y toda lengua declarará. Oh, oh, El cielo y la tierra tuyo son, en la creación tú eres Dios, eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. Ok, voy a hacer lo que tú me dices. Y en el versículo 14, Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, porque Moisés le está preguntando, ok, ya está bien, te voy a obedecer, aunque soy tartamudo, no sé hablar, ¿por qué no mejor envías a otro? Etcétera, todos sus reclamos. Pero Moisés dice, bueno, ok, ya te voy a obedecer, Dios, voy a hacer lo que tú me pides, pero cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y en el versículo 14, Dios le responde a Moisés diciendo, ¿cómo le dijo? Yo soy el que soy. Así les vas a decir, yo soy, te envía. Ahora quiero que pienses, yo soy es como uno de estos sobrenombres de Dios. Porque el nombre verdadero de Dios, el verdadero nombre de Dios, no hay ser humano que lo pueda pronunciar y no se le queme la boca. Porque Dios es santo, santo, santo. Cuanto más su nombre, porque en el nombre, en la Biblia encontramos que en el nombre está la esencia de la persona. Y si, por ejemplo, Daniel, Dios es mi justicia, Jonás, paloma, Ana, súplica, etcétera. Así podríamos ver cada uno de los nombres. Abel significa suspiro, significa campo. En el nombre está el destino. Por eso, pues si a ti te llamaron como es el calendario gregoriano católico, San Atanasio, San Pancho, Santa, pues Dios tenga misericordia de ti. Pero lo maravilloso es que Dios dice que nos va a dar una piedrecita cuando lleguemos al cielo, en donde está el nombre con el cual siempre nos conoció desde antes que estuviéramos en el vientre de mamá. Porque Dios ya sabía desde antes de que estuviéramos en el vientre de mamá quiénes íbamos a ser, cómo íbamos a ser. Pero entonces cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, te envía, es más que decirle su nombre, es una de las formas más cercanas en que Dios podría presentarse no solo con Moisés, sino también con la humanidad. Y este nombre con el que se presenta, yo soy el que soy, quiere decir, soy el que existo sin necesidad ni de nada ni de nadie. Yo creé el aire. O sea, todos los seres humanos necesitamos aire, y si no hay aire, nos morimos. Necesitamos la luz del sol. Si no vemos la luz del sol por muchos días, nos afecta fuertemente en muchas partes de nuestro cuerpo. Pero Dios es el único que puede existir sin necesidad de nadie. Incluso nosotros, los matrimonios, llega un momento en que necesitamos a la esposa, al esposo, los papás, a los hijos, etcétera, etcétera. Hay una codependencia, lo cual es bueno, y eso nos hace humanos. Porque si tú no necesitaras de nadie, ya serías Dios. Pero todos necesitamos de alguien. El único que no necesita de nadie para existir es Dios. Y en este nombre le está diciendo, al decirle yo soy el que soy, el que es, le está diciendo el que es, ni siquiera le está diciendo el que existe te envía, porque todo lo que existe tiene un principio y tiene un final.
pero Dios no existe. Dios no puede existir. Aquí les van a estar haciendo fiesta los ateos. ¡Hey! Al fin lo reconoce un pastor que Dios no existe. Es verdad, Dios no existe, porque lo que existe tiene principio y tiene final. Por eso podemos decir que Dios no existe, porque Dios no tiene principio. Lo más cercano a su principio es la letra A, y lo más cercano a su final es la letra Z. Por eso se le llama Alfa y Omega, principio y fin. En español, Dios es A y Z. Porque ¿qué hay antes de la A? Nada. ¿Qué hay después de la Z? Nada. Lo más cercano es decir, el principio de Dios es la A, el final de Dios es la Z. Porque Dios, en primera, nadie lo creó. En segunda, nunca va a morir. Él es el principio y Él es el final. Entonces Moisés le dice, cuando me digan ¿quién me envía? ¿Qué le digo? Dile, el que existe por sí mismo, el que no necesita de nada ni de nadie para vivir, es el que te está enviando. El yo soy. Y con esa palabra, con esa frase nos vamos a quedar, porque si profundizamos ni nos va a dar el tiempo, ni me vas a entender. Porque ni los israelitas, que por miles de años han estudiado el nombre de Dios, se ponen de acuerdo todavía. Lo que nos quedamos con el primer nombre de Dios es: yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el que no necesita ni de nada ni de nadie, es el que te ha enviado. Oye, pero qué maravilloso, porque también la comisión que te ha dado a ti Dios no te la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, no te la dio el gobernador Alfredo del Mazo. La comisión que tú has recibido te la dio el gran yo soy, no te la dio Armando Navarrete, ni el diputado, ni el regidor. La comisión que te ha dado Dios, el Dios que por sí mismo existe, que no necesita de nadie, nos ha dado muchas comisiones. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ama a tu prójimo, perdona, haz obras de gracia, regala lo que de gracia has recibido, ama, etcétera, etcétera. Esa comisión, así como Moisés, tú también la has recibido del Dios que existe por sí mismo. Porque aún nuestro presidente, al cual respetamos, al cual bendecimos, porque independientemente de que no tome las decisiones que yo quisiera que tomaran mis gobernadores, Dios me pide a mí que yo los bendiga, que yo ore por ellos. La Biblia dice: orad por vuestras autoridades. Pero la comisión que tú y yo hemos recibido es más alta que si le hubiéramos recibido del mismo presidente, porque te la ha dado el Dios que existe por sí mismo, que no necesita a nada ni a nadie pedirle permiso para hacer lo que quiere hacer. Si Él quiere convertirme en cucaracha mañana, voy a ser cucaracha. Ay, pastor, ¿qué cosas dices? Sí, porque luego creemos que somos las grandes Coca-Colas del desierto. Wow, que Dios me necesita. ¿Qué harías Dios sin el gran pastor Abel, predicador, presidente de la CAP, que toca, que hace esto? Pues, ¿qué crees que haría Dios? Pues hasta más cosas, porque luego hasta creo que le estorbo. Pero gracias a Dios que a pesar de nuestras debilidades, Dios nos utiliza porque ve cómo era Moisés. Moisés era tan defectuoso como cualquiera de los que estamos aquí, pero a pesar de eso le dijo: yo tengo un trabajo para ti. Entonces estamos hablando del nombre de Dios, y una de las primeras menciones que encontramos a Dios es presentándose, si no con su nombre, con una frase que puede encerrar su esencia. ¿Qué frase es? ¿Quién te envía? El que existe por sí mismo y el que va a existir sin necesidad de nadie. Eso le está diciendo Dios a Moisés al decirle: yo soy el que soy, te envía. El que existe por sí mismo, el que no necesita ni de nada ni de nadie para existir, te está enviando. Y no sé si eso pesa, pero los presidentes, los gobernadores, los diputados necesitan de muchas cosas, al igual que tú y que yo, para vivir. Ahora, quiero que veamos en el libro de Juan, capítulo 8, 58. Juan, capítulo 8, 58, muchos años después de que Dios se revela a Moisés, Jesucristo aquí en la tierra se presenta y muchas veces dijo esto que vamos a leer. Juan 8, 58, Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, otra vez, antes que Abraham fuese. La misma frase que el Dios Todopoderoso utilizó miles de años de atrás, yo soy, te envía, es la misma frase que el Señor Jesucristo usa después, miles de años, diciendo, Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy.
Jesús se está presentando como el Dios que existe por sí mismo, como el Dios que no necesita de nadie para existir. ¿Y sabes qué? Ese es un trauma, era un trauma para todos los religiosos de aquella época, y también es un trauma para muchos religiosos de esta época que no pueden entender que Jesucristo es Jehová. Hay una religión que se le rompe, que le hace cortocircuito aquí en su cabeza si tú le dices que Jesús es Jehová, y pudiera ser que a ti también te hace cortocircuito porque no puede ser. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque nos cuesta trabajo entender la Trinidad. Pero el ejemplo más básico que yo te puedo dar de la Trinidad es la composición, la esencia y la sustancia del agua. Lo más básico que puedas recordar de tus tiempos en la escuela, de biología, de ciencias naturales, de química. La pregunta o la afirmación que te estoy diciendo, la Trinidad, el ejemplo más cercano que puedo darte es la esencia, la sustancia, la composición química del agua. ¿Quién me puede decir cuál es la esencia, la sustancia, la composición química del agua? H2O. Eso quiere decir que tiene ¿cuántas moléculas de qué? ¿Cuántas de qué? 2 de hidrógeno y una de H2O. Esa es la esencia del agua. Pero si yo aquí tuviera vapor, ¿qué es ese vapor? Agua. ¿Cuál es la esencia y la sustancia química de ese vapor? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno en ese vapor. Si yo tuviera un vasito con agua, ¿cuál es la composición química de lo que tengo en ese vaso? 2 de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Y cuál es la otra manera en que podemos tener el agua? En hielo. Si tuviera un cubito de hielo, ¿cuál es la esencia o la composición química del agua? De ese hielo. Entonces, entiende esto, ¿qué es el vapor? Agua en una de sus presentaciones. ¿Qué es el agua? Agua en una de sus 3 presentaciones. ¿Qué es el hielo? En una de sus 3 presentaciones. Hay muchos ejemplos más, pero este es el ejemplo más básico que te puedo decir. Jesús es Dios, Dios Padre es Dios, Jehová de los ejércitos. Jesucristo es Dios, el Hijo, y el Espíritu Santo es Dios. Tienen la misma esencia, tienen la misma sustancia, la misma composición, pero en distintas presentaciones, así como el agua, vapor, agua y hielo. Ahora, este es el primer nombre. Vamos ahora a Génesis 22:14. ¿Cómo tú le llamas a tu papá o cómo tu papá te llama a ti? Depende no de lo que está en su acta de nacimiento. Como tú llamas a tu papá o como tu papá llamas a tu hijo, va más allá de lo que tú registraste ahí en el acta de nacimiento. Depende de la relación y del momento en que vives, porque hay ocasiones en que tú estás enojado con tus hijos o tus hijos están enojados contigo, y el ejemplo que tomábamos, no te van a decir Ochito. Si tu hijo está enojado o si tu papá estaba enojado, ¿te acuerdas cuando tu papá se enojaba contigo? Abelito, Abel, Ramírez, Lora. Porque el nombre, la palabra que yo uso para referirme a una persona tiene que ver con la relación que yo tengo con la persona y con el momento que estoy viviendo con esa persona. Entonces, más que entender aquí la profundidad de wow, vamos a meternos al hebreo, vamos a estudiar arameo, vamos a estudiar griego, vamos a ver en latín el nombre de Dios, yo quiero que tú entiendas esto. El nombre de Dios, como tú te refieras a Él, tiene que ver con la relación que tú tienes con Él, con el momento que estás viviendo. Ve, por ejemplo, en Génesis 22:14, conocemos la historia, hemos predicado de esta historia, es Abraham que va a ofrecer a su hijo Isaac. Y varias veces les hemos dado esta enseñanza, ¿no? Ahí va Abraham, ahí va su hijo cargando, llevan todo, ahí va la daga bien grandota de Abraham y su hijo le pregunta: papá, tenemos la leña, tenemos la lumbre, tenemos allá arriba vamos a agarrar las piedras, ya te vi una daga, mira ese cuchillote,
falta una sola cosa, le pregunta el hijo al papá. Falta el animalito, el cordero para el sacrificio. ¿Abraham sabía la respuesta? ¿Qué era lo más? Sí sabía Abraham. Sabía que no el animalito, que lo que se iba a sacrificar era. Entonces su hijo le pregunta: papá, tenemos esto, ¿y dónde está el corderito? Si Abraham le habla con franqueza, ¿qué le hubiera respondido francamente a su hijo? Tú eres. Y yo no sé si no se lo dijo para que no se echara a correr todavía ahí Isaac. Pero en esa circunstancia es que responde Abraham: Jehová Jireh. Jehová Jireh, Dios proveerá. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Dios lo llama. Abraham llama a Dios Jehová Jireh. Y esta es la primera vez que aparece ese nombre en la Biblia. ¿Qué capítulo es de Génesis? 22. Ya habían pasado muchas cosas. Ya había vivido la situación de Noé, el diluvio. Ya había vivido lo de Enoc, que caminó con Dios y fue trasladado al cielo porque no murió. Ya había pasado lo de Adán y Eva. Ya habían pasado cientos de años y a Dios jamás se le había llamado Jireh. Es hasta este momento que Abraham, en un momento de necesidad, en un momento de una situación difícil, se refiere a Dios como Jireh. Quiero que tengas eso presente, porque más que tú decir, luego, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Cómo me debo referir con Dios? Es en medio de la situación que tú estás viviendo, en medio de la necesidad que tú estás viviendo, que en la relación que tú tienes, Dios te va a permitir que le llames, o no sé cómo tú le vayas a llamar. Porque luego estamos con ciertas ideas de que no es que a Dios se le tiene que llamar Jehová. Otro, no es Yahvé, no es Yeshua, no es Jesús, no, tiene que ser Jesucristo. ¿No te has metido a veces en esas discusiones de cómo debería realmente llamarle a Dios? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Y lo que te estoy mostrando son ejemplos prácticos en donde Dios permitió que le llamaran a Él, el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, no necesariamente por su nombre correcto. Porque a veces nosotros también somos payasitos. A mí no me llames Abelito. Por ejemplo, yo tengo mi computadora, tengo mis amigos. Como he sido maestro, le he pedido siempre a alguien que me ayude, a los de informática, con mi computadora a darle mantenimiento. Y siempre que le pone mantenimiento, alguna vez le pusieron ahí en la pantalla de presentación cuando se inicia: Abelín. Ya tengo 30, 35, 40 años y le siguen poniendo Abelín. Al otro, el otro profesor le puso Abelito. Pero es por la relación que de alguna forma entonces, a ver, no te voy a recibir la computadora hasta que no le pongas Abel Ramírez Lora. Podría ser, y estoy en mi derecho, ¿sí o no? Porque como dice en mi acta, Abel Ramírez Lora. Incluso hay documentos y hay situaciones legales que si no está como está en tu acta, ¿qué va a pasar? Vas a tener problemas. La misma ley te pone así un alto. Si no está la Z en Ramírez, si no le pusiste el acento en la I como dice en el acta, o si le pusiste Ramírez con S al final, o si le pusiste Lora con doble R, Lorra, tú o el que estaba en el acta se equivocó, como tú quieras. Pero cuando vas a hacer un trámite legal, ¿qué tienes que hacer? Tiene que ser exactamente como está en el acta. Pero ve cómo es Dios. Lo que quiero que entiendas es cómo es Dios. Dios nunca nadie le había llamado Jireh. Pero hubo un hombre que caminó con Dios, que obedeció a lo que Él le pidió y tuvo que llamarle en ese momento Jehová Jireh. ¿Y qué dijo Dios? No me llamaste como mi nombre, no me dijiste Yahvé, entonces no te voy a hacer el milagro, ahora sí mátame a tu hijo. Eso es lo que quiero que entiendas. Vamos ahora, por ejemplo, a Éxodo 17:15. Éxodo 17:15 tenemos ahí otro nombre de Dios. Tenemos a Moisés peleando contra Amalek, y esa es la historia en donde Moisés
Josué es su general y Moisés, Dios le reveló que el secreto para ganar esa batalla es que mientras él tuviera las manos en alto, el pueblo de Israel iba a ganar sobre los amalecitas. Y Josué se daba cuenta porque estaba peleando con los amalecitas. Moisés tenía las manos arriba, pero Moisés se cansaba y bajaba las manos, y entonces el pueblo de Amalec mataba a israelitas. Así dice la Biblia. Entonces tuvieron que subir con él 2 personas que le estuvieran sosteniendo las manos porque se cansan. A ver, levanten las manos tantito así. A ver, ¿cuánto aguantan? Imagínate que de eso dependa la vida de tus hijos. Dije, uy, pastor, de haber pensado al principio me hubiera dicho y le echo desodorante más. Ahí me hubiera cortado bien aquí. No sé, bajen la mano. Solo es un pequeño ejemplo, pero dicen, ay, son pequeñeces. ¿Qué cosas tiene que ver eso? Porque a Dios lo que le impresiona es la obediencia. La relación que tú y yo tenemos con Dios nace de la obediencia. Y Él sabe que le vamos a fallar, sabe que nos vamos a cansar. Moisés se cansaba de tener las manos en alto. Y le pusieron ahí a alguien que le ayudara y lograron prevalecer mientras Moisés tuviera las manos en alto. Pero ahí en Éxodo 17:15 tenemos el otro nombre de Dios, que es Jehová Nisi. Dios es mi estandarte, Dios es mi bandera. Y lo mismo, nunca antes en el registro bíblico a alguien se le había ocurrido llamar a Dios Jehová Nisi. ¿Y por qué lo permite? Porque nació en un momento de necesidad, de una crisis real, de una situación real que vivía un hombre que caminaba con Dios. Y cuando tú tienes una relación con Dios, a pesar de tus errores, Dios te permite que tú le llames Jehová Nisi, si esa es tu necesidad. Si tú necesitas un estandarte, si tú necesitas una bandera, si tú estás en medio de un pleito, en medio de una batalla, tú puedes declarar Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Y aquí en la iglesia les hemos enseñado la importancia del estandarte, que hay que conquistar. Estandarte viene de estándares. Hay que conquistar estándares para conquistar territorios. Para tener un territorio más grande se tienen que conquistar estándares. Tú, para tener el trabajo que tienes, tuviste que conquistar un estandarte tal vez llamado educación, tal vez llamado capacitación, porque en ese trabajo que tú estabas buscando se necesitaba licenciatura y tú no tenías ese estandarte. Tuviste que estudiar una licenciatura para tener ese estandarte y ser capaz de competir por ese puesto. Cuando tú entiendes lo que es un estandarte, entiendes la importancia de Jehová Nisi, porque hay batallas que van más allá de tus recursos económicos. Hay batallas en donde tu enemigo es más fuerte, es más numeroso, tiene mayor tecnología, tiene mayor contactos. Pero si tú tienes una relación con Dios, no importa cómo sea tu enemigo, tú puedes decir Jehová Nisi, Él es mi bandera en esta batalla. Y quiero que veamos ahora el siguiente, Jueces 6:24. En Jueces 6:24 tenemos a Gedeón. Dice que también otra nación que no eran los israelitas, eran los madianitas, tenían tan oprimidos a los israelitas que ellos tenían que sembrar a escondidas el maicito y tenían que cosecharlo a escondidas, porque los madianitas dice que venían en los sembradíos, los dejaban que los israelitas sembraran, pero a la hora de la cosecha les robaban toda la cosecha. Entonces lo hacían a escondidas, y en este contexto es que Dios llama a Gedeón. Y su papá era de la religión tradicional, tenía muchos santos. Aquí tenía la Guadalupana, aquí tenía la Santa Muerte, acá tenía a San Judas Tadeo. Así, tenía muchos santos el papá de Gedeón. Y Dios le dice, se le revela a Gedeón y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, y yo soy un Dios celoso. Y así es que ahora vas a levantarte, vas a destruir todos esos altares y me vas a levantar a mi altar, el único Dios vivo y verdadero. Entonces, pues bien fácil se la puso Dios a Gedeón. No. Ustedes han vivido lo difícil, cuando tú conoces a Cristo, lo difícil que es quitar a la guadalupana de tu cartera. Porque la idolatría está arraigada en el corazón de las personas. O tal vez quitaste a la guadalupana, no te fue difícil, pero ahora Ricky Martin
a pesar de que sabes tu mujer que jamás se va a fijar en ti porque él es gay, ay, lo sigues teniendo y es tu ídolo. No, yo nomás su música es que es bonita. Ay, no, es que mira su cuerpo. Yo no sé lo que tú quieras, pero sigues teniendo ídolos. La idolatría es difícil de quitar de las personas. Y en ese contexto Dios se revela a Gedeón y dice: quita esos altares. O sea, mamá, es como si Dios te dijera: métete al cuarto de tu hijo, métete al cuarto de tu hija y quita todos esos pósters que tiene. O pa' pronto, ve con el mecánico y quítale todos los pósters que tiene de las encueradas. No, pues no le arreglo su carro, te va a decir el mecánico. Porque todos estamos batallando con un ídolo, con algún tema de idolatría, y tenemos que derribar esos altares. Y Dios le pide eso a Gedeón: derriba todos esos altares. Y en medio de todo eso lo hace Gedeón. ¿Y cómo crees que amaneció el papá? Le iba a dar un premio a Gedeón. Ay, mijito, mira, me tiraste mi guadalupana. Ay, mis San Juditas, qué bueno, ya lo quería tirar. Ay, mi niña blanca. ¿Crees que estaba muy feliz él y todos los del pueblo? Porque todos los del pueblo iban ahí a la propiedad del papá de Gedeón para de rodillas, ahí iban. Entonces lo que Dios le pidió a Gedeón no era fácil, era muy difícil. Y a la siguiente mañana, es más, durante toda esa estancia, lo que Gedeón necesitaba, en Jueces 6:24, el otro nombre que aparece de Dios es ahí, es Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Jehová es mi paz. Y antes no se le había llamado así a Dios. Fue a partir de ese momento. Un humano como tú y como yo, este humano estaba lleno de miedos. Este humano estaba lleno de escasez porque no tenía lo que se requería, no tenía lo que su hijo le estaba pidiendo. Y este humano, Dios le permitió que le llamara Jehová Jireh. Y este otro que tenemos aquí era un ser humano que se cansaba de tener las manos en alto, y Dios le permitió que en ese momento se le llamara a él Jehová Nisi. Y ahora tenemos aquí a un hijo que también obedeció a Dios, a una persona que obedeció a Dios, pero estaba inquieto. Porque ¿qué va a pasar ahora que mi papá se dé cuenta? Ahora que todo el pueblo se dé cuenta. ¿Qué crees que me harían a mí si yo me meto a la iglesia aquí de San Pedro y a Santo, y ahorita en domingo lo tiro y lo pisoteo? Ya estarían tomando cafecito, ¿verdad? Del pastor Abel. Porque la idolatría es fuerte. Y yo lo que más necesitaría es conocer a Dios como mi paz. Jehová Shalom. Lo importante no es que tú digas: wow, el nombre poderoso de Dios, sino el nombre con el que Dios se va a manifestar en tu vida depende de la relación que tú tengas con Dios en medio de la crisis que tú estás viviendo. Ahora, Primera de Samuel 17:45. En Primera de Samuel 17:45 no es la primera vez que aparece este nombre, pero sí es en el libro de Samuel donde por primera vez Dios permite que se le llame con este otro nombre. En Primera de Samuel 17:45 tenemos a David que va a enfrentar a Goliat, y también la historia ya la conocemos, el grandote, y hasta se burlaba: mira, me están mandando a este con piedras, quiere pelear conmigo, pues ¿qué soy, perro? Así le dijo Goliat: este chamaquito me están mandando, este mocosito que yo creo ni la secundaria ha terminado, y vean, viene con una piedra, ¿qué soy, perro? ¿Y qué le contestó David? Pues tú sabrás, aquí no desmentimos a nadie. Porque cuando tú tienes la relación correcta con Dios, tú puedes enfrentar a tus gigantes porque sabes que el que está en ti es mayor que el que está en tu contra. Y ahí es donde Dios permite que se le llame Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Tú vienes dice, contra mí, contra espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el capitán de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Cuántas veces se levantan enemigos en nuestra contra? A veces te los buscaste, a veces no te los buscaste y te odian y te quieren hacer un mal. Yo quiero decirte, tienes a Jehová Sabaoth de tu lado. Él puede pelear tus batallas, Él puede darte la victoria,
cuando tu enemigo sea mayor, esté más equipado, sea más fuerte que tú. Si tú clamas al nombre de Dios y has mantenido una relación con Él, aunque le hayas fallado, incluso aunque le vayas a fallar, porque por ejemplo, hablando de David, más adelante él pecó contra Dios y tuvo una amante y tuvo un hijo con esa mujer, y todavía se las ingenió para que al esposo de esa mujer lo matara. Y Dios, que sabe todas las cosas, ¿crees que cuando David estaba enfrentando a Goliat, sí o no sabía que David más adelante le iba a fallar? ¿Sí o no sabía? ¿Qué hubieras hecho tú si sabes que alguien te va a fallar en el futuro? No sé, pero si tú fueras Dios, ahí tal vez le hubieras dado permiso a Goliat para que matara a David. ¿Para qué dejo que gane David si yo sé que más adelante me va a fallar y me va a traicionar? Gracias a Dios que Dios no eres tú y no soy yo. Porque a pesar de que Dios sabía que David le iba a fallar, permitió que le llamara Jehová Sabaoth. Él es el Dios de los ejércitos que va a pelear contra mí. Y así te digo que ahorita tu cabeza la van a estar comiendo los cuervos. Así le contestó este chamaquito de secundaria al grandulón de 3 metros de Goliat, equipado y lleno de cicatrices porque había matado a cientos, si no es que a miles. Vamos a avanzar en Éxodo 31:13. Tenemos a Moisés. Dios le está diciendo acerca de los mandamientos, le está insistiendo en uno en particular. Le dice: yo soy el que te santifico. Yo soy Jehová Kadosh. Esto quiere decir Kadosh, santificar. Y santificar es apartar algo para el uso de Dios. Eso es santificar. Eso es Kadosh. Y ahí Dios le está diciendo a Moisés: yo soy Jehová Kadosh y te estoy pidiendo que me apartes el 7º día. 6 días tienes para trabajar. 6 días tienes para arreglarte las uñas. 6 días tienes para descansar. Y yo hoy te estoy recordando, le está diciendo Dios a Moisés, que hay un día Kadosh, un día santo que tú debes apartar para mí. Oye, pero me falta completar para pagarle a Coppel. Oye, pero esta semana no me dio tiempo de descansar porque tuve mucha tarea, porque tuve mucho trabajo. Oye, pero es que mi esposa me dice que cuándo voy a arreglar esa puerta. Si no la arreglo hoy domingo, ¿cuándo la voy a arreglar? Y Dios nos recuerda ahí en ese nombre: yo soy el Dios que te santifico, que santifico a tu familia, que santifico tu dinero, que santifico tu cuerpo para tener salud. Pero también te estoy pidiendo a ti que santifiques, que apartes, que me dediques un día. Dale un aplauso a Dios que tú hiciste eso. Y ni siquiera es el día, es un ratito, porque te digo, aquí a las 12, ay, ya se me está acabando el tiempo, vámonos. Y después tenemos en Éxodo 15:26. Éxodo 15:26 se nos revela otro nombre. Ahí tenemos al pueblo de Israel que cruzó el Mar Rojo y Dios les da la victoria sobre los egipcios, los arroja hasta el fondo del mar, mata al mismo faraón, mientras ellos pueden pasar en seco con su esposa, con sus hijos, con sus animalitos, con toda la riqueza que se llevaban de Egipto, y no les pasó nada a ellos. Y Dios les dice, después de que Moisés eleva un cántico: Señor, gracias, tú eres poderoso y maravilloso. Dios también alegre le dice a tu pueblo: mira, si tú me obedeces, si tú guardas mis estatutos, si tú haces lo que yo te pido, ninguna de las enfermedades con las que yo destruí a Egipto te va a tocar a ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Yo soy tu sanador. Y nunca antes se le había llamado a Dios Rafa. En ese momento Moisés se le ocurre: ok, ahora Dios le dice: yo soy Jehová Rafa, en este caso es Dios. Ok, se revela con otro nombre a Dios. Y te digo, ¿cuál es el nombre con el que me debo referir a Dios? ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cómo debo orar? ¿Con qué nombre? No, hermanito, todo nace de la relación que tú tienes con Dios.
de la relación que tú tienes con Dios, porque luego podrías orar: oh Dios todopoderoso, eterno, creador del cielo, Rafa, Sidkenu Makadesh, y todos los nombres que aquí el pastor te enseñó y otros que por ahí sacaste de internet. Pero ni por eso, porque estos nombres no son mágicos. Que tú los menciones y ya por eso, o sea, Jehová Rafa, y ya inmediatamente voy a ser sanado. Jehová Jireh, y ya inmediatamente mi cuenta de banco está llena de un número y un montón de ceros. Estos nombres no son mágicos por sí mismos. El poder de estos nombres depende de la relación que tú y yo tenemos con el dueño de esos nombres. Vamos a ver el último o el penúltimo, Jeremías 23:6. Y la historia de Jeremías es demasiado interesante, porque Jeremías fue un profeta que vivió cuando su pueblo estaba en opresión. Había llegado el rey Nabucodonosor, había destruido a todos sus compatriotas, a los guerreros los había matado, los había aniquilado, a las embarazadas les había abierto el vientre, había sacado a los bebés, los había estrellado contra la pared. Todo eso había hecho el rey Nabucodonosor, y solo dejó en Israel a los más viejitos, a los ancianos, y uno que otro niño, porque a los jovencitos y a las señoritas se las llevó a Babilonia para que fueran ahí sus sirvientes en el palacio real, entre los cuales se fue Daniel. Porque Daniel y Jeremías vivieron en la misma época, solo que Daniel fueron de los jovencitos que se llevaron al palacio de Babilonia, el rey Nabucodonosor, pero Jeremías fue el que se quedó con los enfermos, con los heridos, con los medio muertos, con los viejitos, ahí en Israel. Y ahí le tocó predicar. Y Nabucodonosor impuso un rey, al rey Joaquín, al rey Joacim, y eran injusticias, porque cuando Jeremías le decía: mira, este es el juicio de Dios, esto es lo que viene, dice que lo echaron al alcantarillado de la ciudad. Y en el alcantarillado de la ciudad tú sabes qué es lo que hay. Y ahí cuando Jeremías, porque Dios le decía: ve y dile esto al rey Joacim, ahí va. Y no le gustó lo que Dios le mandó decir al rey Joacim. ¿Y qué hacía el rey Joacim? No, él dice: ten una ofrenda de amor, profeta, échenmelo. ¿A dónde? Ahí que hay ahí, al drenaje. Tú sabes lo que hay. Y ahí déjenlo a ver si es cierto que Dios le habla. Imagínate, ya ya sáquenlo. No, imagínate. Si otra vez Dios ya se bañó el profeta Jeremías. Y Dios le vuelve a hablar a Jeremías: ve y dile al rey Joaquín. ¿Quiénes de ustedes irían por segunda vez con el rey Joaquín a decir la palabra que Dios le está diciendo que le digas a Armando Navarrete, Alfredo del Mazo, Andrés Manuel López Obrador? Si la vez anterior tú se la dijiste en obediencia a Dios y te tiró a la alcantarilla. Pues así tenemos a este profeta que obedece y dice: bueno, está bien, voy a obedecer porque tú eres Jehová Sidkenu, o Sidken, el Dios que me hace justicia. Jehová Sidken o Sidkenu es: Dios es mi justicia. Porque hay muchas ocasiones en que vivimos injusticias, y ni a veces la justicia humana es capaz de que te den a ti lo que es justo. Hasta a veces ellos son los injustos. Pero si tú tienes una relación con Dios, con el Dios del cielo, tú puedes clamar: hey, Dios, Sidkenu, tú eres mi justicia. Y Él puede hacer que te den lo que es necesario y lo justo. Vamos a terminar con estas citas que tenemos en Mateo 1:21. Mateo 1:21 tenemos al arcángel Gabriel, que es el arcángel mensajero, porque el arcángel Miguel es el arcángel guerrero, encargado de la nación de Israel. Y así México también tiene un arcángel que Dios ha asignado. Nicolás Romero tiene un ángel que Dios ha encomendado a esta ciudad. Pero en Mateo 1:21 nos revela que el arcángel Gabriel se presenta con María, con José, y le dices: este niño que van a nacer lo vas a llamar Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Mateo 1:23, ahí mismo en el versículo 23, y le dice: y llamará su nombre, versículo 23, y llamará su nombre, que declarado es Emmanuel. Jesús nos revela otros nombres. Entonces, pastor, ¿cómo debo orar? Debo decir Jehová Jireh. Hermano, puedes orar con todos los nombres, pero el nombre que funciona
es el que tú clamas en medio de tu necesidad, pero que has caminado en obediencia en esa área de tu vida. Tú puedes clamar, hey Jehová Jireh, pero si nunca has diezmado, pero si te gastas 500 en taquitos, y ahora que tienes necesidad porque está Coppel y Electra detrás de ti, bueno, el pastor dijo que yo podía decir, ¿cómo? Ay, a ver, déjame, encuentro el nombre. Vinieron los de Coppel. ¿Cuál es el nombre? ¿Dónde está? Los de Coppel. ¿Cuál es el nombre cuando vienen los de Coppel? Aquí está. Y se lo sacas hacia los de Coppel, ¿no? Tocan la puerta y ya por eso los de Coppel se van a ir, ¿verdad? Estos no son mágicos. Tú trajiste tu diezmo, tu ofrenda, y Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. Tú jamás vas a conocer a Jehová Jireh si en medio de tu necesidad financiera no le has dado a Dios lo que le toca. Nisi, ¿qué es Jehová Nisi? Jamás Dios va a pelear por ti si tú no has estado orgulloso de decir yo soy hijo, hija de Dios, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que sea. Shalom. Jamás vas a tener la paz de Dios, porque para tú tener paz necesitas tal vez vino, necesitas alcohol, necesitas agresividad, necesitas rebeldía, porque solo así tienes paz. Si tú has logrado entender que tu paz no está en una cantidad de dinero ni en una persona más que en Jesucristo, ¿cómo podrías conocer a Jehová Shalom? ¿Cómo podrías conocer a Jehová Sidkenu si tú eres injusto con tus hijos? Uno es tu favorito, uno es tu albertano y el otro es tu chino. Ay no, mi albertano no, porque él va a ser famoso. Él es guapo, él es bello. Tú, chino, ve por las tortillas. Mi albertano no me lo va a traer. ¿Cómo quieres que Jehová sea Jehová Sidkenu si tú eres injusto hasta con tus hijos? O tu hijo, ¿cómo quieres que Dios te defienda, sea tu justicia cuando te están haciendo injusticia, si no estás honrando a papá y a mamá, que es lo más justo que como hijo puedes hacer? Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Te quiero decir algo, el nombre de Jesús incluye todos estos nombres. Por eso la importancia de que en nuestra vida el nombre de Jesús esté por todos lados, cuando le cantamos, cuando oramos, cuando andamos en la calle, cuando salgo, cuando regreso. Jesús. Por eso Él dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús y Yeshua o Yeshua es lo mismo, es el nombre griego y el nombre hebreo es Joshua. Joshua, Yeshua, Jesús es el mismo nombre que incluye todos estos nombres. Pero para que este nombre te incluya todos estos nombres, tienes que tener una relación con Él. Porque podrías tener cuadros, el cuadro de Jehová Jireh, Jehová Shabaot, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, pero no tienes una relación con Él, no importa. Lo importante es la relación con el que posee esos nombres. Hay un solo Dios y un solo mediador. No es la guadalupana, no es la niña blanca, no es San Judas, es Jesucristo. Y la última cita, Hechos 4:12. En ninguno otro que hay salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesús. ¿Qué problema tienes? ¿Qué nombre necesitas ahorita? Sidkenu, justicia. Jireh, porque no tienes ya dinero. Pastor, no tengo para esta semana. No tengo para pagar la renta. No tengo para pagar la escuela. Puedes conocer a Jehová Jireh. Pastor, es que mire, yo ya fui al doctor y me dicen que esto, que ya no tengo remedio. Este mal me va a acompañar toda la vida. Por este mal me voy a morir. Podrías conocer a Jehová Rafa.
y me faltaron más. Jehová Roy, Jehová es mi pastor. En medio de la angustia, en medio de la desesperación, puedes tener a alguien que te guía y que te lleva a pastos verdes, a aguas tranquilas, pero todo depende de la relación y no de la religión. No vivas una religión, vive una relación con Dios. Camina con Él, platica con Él, acuéstate pensando en Él, despiértate agradeciéndole a Él, siéntate en la comida por los alimentos y dale gracias a Él. Incluso si son frijoles, hijo, nos vamos a sentar y aunque no haya nada, nos vamos a sentar, hijo, y le vamos a dar gracias a Dios. Y es ahí cuando vas a conocer a este nombre que está dispuesto a pelear, a sanar, a proveer, a hacer lo que sea necesario con tal de que tú, su amigo, su hijo, tengan lo que necesitan. Ese es el Dios que conocemos. Cierra tus ojos. Y si tú nos acompañas por primera vez, ¿por qué no comienzas ya una relación con Él y dejas de tener una religión con Él? Porque la religión es: ven el domingo a la iglesia. La religión dice: tráete una Biblia. La religión dice: canta lo que aquí te dicen que cantes. La religión dice: bueno, pues da el diezmo para que el pastor no te esté molestando. Eso dice la religión, pero la relación es: yo voy con gratitud. Yo estudio la Biblia porque ahí le conozco más. Yo doy mi diezmo y mi ofrenda porque Dios ama al dador alegre. Y yo quiero tener el amor de Dios porque yo lo amo también. Y todo lo que hago resulta de una relación de amor genuino y sincero, y no porque la religión me dice que así me vista, porque la religión me dice que esto haga y que aquello no haga. Lo que hago o lo que no hago, lo que doy o lo que no doy, depende de la relación que yo tengo de amor y de gratitud con Él, porque me ha perdonado tanto, porque me ha amado tanto, cuando nadie me ha amado. Cuando otros no me han perdonado cuando les he fallado y me las siguen contando. Y mira, Abel, ya llevas una, ya llevas dos y te las estoy contando. Y verás, hay un Dios que me dice: yo soy tu justicia, yo soy tu Padre, yo te perdono, yo te abrazo, mis brazos siempre están abiertos. Iglesia, tu reino aquí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.